Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el Cristo levantado. Permítame decirles que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino para redimir a la humanidad, para revelar el verdadero carácter amante de Dios, para derrotar a Satanás, para probar que Adán podría haber vivido sin pecar. Y una explicación desde la medicina del siglo XXI de las causas físicas de la muerte de Jesús en la cruz. Hoy día, con base a los conocimientos de la fisiopatología del paciente traumatizado, se puede llegar a inferir los cambios fisiológicos padecidos por Jesús durante su pasión y muerte. Los relatos bíblicos de la crucifixión, descritos a través de los evangelios y documentación científica al respecto, describen que padeció y sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir un ser humano. Los escritos bíblicos describen la oración de Getsemaní con enérgicas expresiones. Lo vivido por Jesús antes de ser tomado prisionero era como una mezcla de tristeza, dolor y conflicto. Lo vivido por Jesús antes de ser tomado como prisionero era como una mezcla de tristeza, dolor y conflicto. Prueba la terrible naturaleza del ataque y el perfecto conocimiento anticipado de sus terrores que poseía el manso y humilde Jesús. Esto expresa una pena moral que ha llegado al mayor grado de su intensidad. Ahora bien, nuevamente, en cuanto a este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 13, de esos versículos 14 y 15, Juan recuerda una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, en los versículos del 4 al 9, al andar errantes por el desierto a la tierra prometida, los hijos de Israel se desalentaron e impacientaron, se quejaron contra el Señor. Para castigarlos, el Señor les envió serpientes ardientes y muchos murieron. Al clamar los supervivientes en su aflicción a Dios, el Señor le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiese sobre una asta. El israelita mordido que miraba a la serpiente quedaba milagrosamente sanado, y aquella historia impresionó vivamente a los israelitas. En tiempos posteriores, aquella imagen de la serpiente se convirtió en un ídolo, y según segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, y tuvieron que destruirla en tiempo del rey Ezequías, porque la gente había empezado a darle culto. A los mismos judíos les alucinaba este incidente porque tenían absolutamente prohibido el hacer imágenes. Los rabinos lo explicaban diciendo: no era la serpiente de bronce lo que daba la vida. Cuando Moisés la puso en alto, los morimundos pusieron su confianza en que el que le había mandado a Moisés lo hiciera. Era Dios mismo el que lo sanaba. El poder sanador no estaba en la serpiente. Esta no era más que un objeto que les
hacía volver el pensamiento a Dios y cuando lo hacían se sanaban. Jesús citó este incidente del Antiguo Testamento para ilustrar cómo tiene lugar el nuevo nacimiento. Todos los hombres y mujeres han sido mordidos por la víbora del pecado y están condenados a una muerte eterna. La serpiente de bronce era una figura o imagen del Señor Jesús. El bronce en la Biblia tiene la connotación de juicio. El Señor Jesús era sin pecado y nunca debería haber recibido castigo alguno, pero Él tomó nuestro puesto y llevó el juicio que nosotros merecíamos. El asta habla de la cruz del Calvario en la que el Señor Jesús fue levantado. Nosotros recibimos la salvación mirándole con fe. El Salvador fue hecho pecado por nosotros, no habiendo Él conocido pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, según el Evangelio, según San Juan 3:15, recibe vida eterna como un don gratuito. El sacrificio de Jesús va mucho más allá de su muerte en la cruz y tiene sus antecedentes mucho más atrás que sus pocos años de ministerio. Juan el Bautista reconocía en Jesús la víctima inocente y sacrificial que con su muerte expiaría el pecado. Y según el Evangelio, según San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando al día siguiente, después de la visita de los fariseos de Jerusalén, Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía a él. En la emoción y entusiasmo del momento exclamó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entre los judíos, el cordero era un animal empleado en los sacrificios. Dios había enseñado a su pueblo escogido a inmolar un cordero y a rociar su sangre como sacrificio. El cordero era inmolado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fuesen perdonados. Sin embargo, la sangre de los corderos inmolados durante el período del Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Aquellos corderos eran imágenes o tipos señalando hacia el hecho de que Dios proveería un día un cordero que realmente quitaría el pecado. Y a lo largo de los siglos, los judíos piadosos habían respetado la venida de este cordero. Finalmente había llegado el tiempo y Juan el Bautista anunció triunfal la llegada del verdadero Cordero de Dios. Cuando dijo que Jesús quita el pecado del mundo, no se refería a que por ello mismo queden perdonados los pecados de todos. La muerte de Jesucristo tuvo un valor suficiente para pagar los pecados de todo el mundo, pero solo aquellos pecadores que reciben al Señor Jesús como Salvador son perdonados. La Biblia presenta a Jesús como sacrificado o inmolado después el principio del mundo. Dice, desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13:8, como Él era el Cordero muerto desde la fundación del mundo, toda la propiciación jamás hecha fue efectuada solo por la sangre de Él. Esto no significa que Jesús murió cuando el mundo fue creado, sino que, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, fue destinado. La obra de Jesucristo para nosotros no fue algo que se le ocurriera a Dios en el curso de la historia. El Redentor estaba destinado a morir por nosotros ya antes de la creación del mundo. Ahora, al final de los tiempos, es decir, al final de la dispensación de la ley, vino del cielo para rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir. Y Pedro añade estas consideraciones para apremiarnos aún más profundamente con la importancia de romper de una manera limpia con el sistema del mundo, para librarnos del cual murió Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos aislarnos de los inconversos, sino llevarles el Evangelio. Pero en nuestros tratos y relaciones con ellos nunca debemos compartir con sus pecados ni condenarlos. Debemos mostrar por nuestras vidas que somos hijos de Dios. En el momento en que nos hacemos como el mundo,
nuestro testimonio queda debilitado. Los mundanos no tienen incentivos para la conversión si no pueden ver una diferencia, un cambio para mejor en nuestras vidas. Gracias a esa preparación anticipada, Dios pudo enseñar los rudimentos de la salvación a través del sistema de sacrificios y ofrecer así esperanza y salvación aún antes de que se consumase el sacrificio de Jesús en la cruz. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.